Compañeros, vamos a ir dando comienzo a esta actividad abierta. Le vamos a pedir a algunos compañeros que están de pie, que por acá hay algunos lugares más. Y bueno, como ustedes saben, el PICNT ha resuelto reinstalar esta carpa de la resistencia contra la reforma jubilatoria, una carpa que ya estuvo instalada antes de Semana de Turismo, donde hubo varias actividades, donde nosotros también tuvimos algunas actividades acá, pero al reinstalarse esta carpa hemos entendido nuevamente que teníamos que realizar una actividad en esta jornada que nos ha tocado como COFE, y para eso hemos invitado a un panel que nos parece que es muy calificado para hablar de lo que está pasando acá enfrente. Con la votación o la discusión por ahora de esta reforma jubilatoria, que básicamente lo que plantea es aumentar los años de edad para, en definitiva, cobrar menos jubilaciones. En este marco de situación, yo solo voy a presentar a los compañeros que están en la mesa, algunos ya conocidos, un compañero que nos visita de Chile, y después que hablen ellos, el compañero presidente de COFE, Martín Pereira, va a hacer un cierre de esta actividad. Hoy con nosotros está presente el compañero Ramón Ruiz, que como todos sabemos es el representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Está bien acompañado con una compañera de la casa acá, con Lorena Luján, compañera que nos representa también y es la suplente, la primer suplente del compañero Ramón Ruiz en el directorio del BPS en representación de los trabajadores. También tenemos al compañero que ya supo estar en el lugar donde estuvo Ramón, pero ahora está ocupando otro lugar, compañero Ariel Ferrari, que representa a los jubilados en el directorio del BPS, y contamos con una presencia muy importante. Ustedes saben que esta lucha que prácticamente en todos los países de la región, y no solo de la región, sino del mundo, si no veamos lo que está pasando en Francia, sobre todo ahora, se ha venido dando una lucha para no perder derechos y sobre todo para resistir que justamente toda la situación de la seguridad social no se privatice. Y uno de los países donde esa lucha ha sido más profunda ha sido en Chile. Y hoy contamos con la presencia acá del compañero Mario Villanueva, que es representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores contra las AFP, que se llama ya, que son las AFAP de acá, y queremos recibirlo con un fuerte aplauso a todo el panel, especialmente al compañero Mario Villanueva. Y bueno, como hoy estamos en una jornada un poco más fresca que la de antes de turismo, vamos a pedirle a todos que tengan un espacio acotado de alrededor de 15 minutos para exponer. Y bueno, y ya le vamos a dar el micrófono para que arranquen, porque ellos van a tener cosas mucho más interesantes que nosotros para decir. Posteriormente a ellos vamos a hacer un cierre con Martín y vamos a dar por culminada esta jornada de todo el día que han estado acá, para quien también pedimos un fuerte aplauso a los compañeros que han bancado la carpa durante todo el día. Muchas gracias a todos y vamos a empezar con el compañero Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS. Muchas gracias, José. Yo me voy a parar porque tengo el parlante acá y capaz alguno no me ve. Sí, vamos para adelante. En primer lugar, a felicitar a COFE por esta actividad. En el día de ayer estuvimos también en la carpa con el compañero Carlos Clavijo. Y bueno, en esta oportunidad estamos con Lorena. Mañana vamos a estar en Rivera. El martes vamos a estar en Colonia. Y en los próximos días vamos a estar en una actividad parecida a esta en Maldonado, en el Regional Este, donde Lorena es la responsable por el equipo de representación de los trabajadores. Nosotros, no es nuevo esto, no es porque se esté discutiendo una reforma en la seguridad social,
que el equipo de representación de los trabajadores recorre el país, que el equipo de representación de los trabajadores visita los sindicatos, que promueve actividades, que está permanentemente informando sobre los derechos y las obligaciones que tenemos en seguridad social. Y por supuesto que también cada vez que hablamos de la seguridad social, nosotros entendemos imprescindible plantear cuál es la perspectiva, cuál es la propuesta programática que tenemos los trabajadores para transformar la seguridad social. Y esto lo hemos planteado históricamente. Hace 30 años que tenemos equipo de representación de los trabajadores. Hace 30 años que hay participación social en el Banco de Previsión Social, y desde que hay participación social siempre funcionó este equipo de representación. Siempre mantuvo el trabajo colectivo, algo de lo que nos enorgullecemos. Siempre el trabajo en equipo, con un método que tiene que ver primero con el estudio de los temas de seguridad social, con la investigación en los temas de seguridad social, con la formación de compañeros y compañeras que conozcan cuál es la importancia, el alcance que tiene la seguridad social. Este trabajo en equipo durante estos 30 años nos ha posibilitado tener una masa crítica acumulada sobre lo que ha pasado en la seguridad social antes que llegara el equipo al BPS durante estos 30 años, y también tener opinión sobre lo que entendemos que va a ocurrir si no hacemos una reforma estructural profunda, integral, y donde si no logramos involucrar a toda la gente en la discusión de esa reforma, seguramente va a ser muy difícil lograr transformar la seguridad social. Y ahora, no digo que estamos a la defensiva, pero el gobierno ha tenido la iniciativa de presentar un proyecto de reforma jubilatoria. Y nosotros hemos, desde el primer día que se presentó el proyecto, el PIT-CNT rápidamente reaccionó con una declaración diciendo que no compartíamos el método, el contenido y los tiempos en los cuales se iba a discutir esta reforma jubilatoria. Hoy, los que estamos acá, no podemos discutir el contenido, porque en los últimos 10 días el proyecto original ha tenido más de 100 modificaciones, agregados y cambios, y por lo tanto creo que ni siquiera los representantes nacionales que están ahí en el anexo del Palacio tienen, digamos, idea de cuál es la última versión, después de tantas idas y venidas, acuerdos y desacuerdos de la propia coalición de gobierno. Por lo tanto, como decía Ariel ayer en la Junta Departamental de San José, que nos recibió para hablar de la reforma de la seguridad social, vamos a tratar de dar algunas informaciones que son no en el detalle, sino en la línea gruesa de lo que significa esta reforma jubilatoria. Y tratar de caracterizar de qué se trata, cuáles son los puntos en los que nos tienen más preocupados, que nosotros entendemos tenemos que meterle el diente y tenemos que tratar de frenar esta reforma, porque así lo hemos definido desde la central. Primero, lo primero que tenemos que decir que esta reforma no es el resultado del diálogo social. Y para reformar la seguridad social tenemos que hacerlo con diálogo social. Cualquier reforma que se quiera implementar sin diálogo está condenada al fracaso. Va a ser una reforma que siempre va a estar cuestionada por los distintos sectores sociales. Entonces es fundamental que para reformar la seguridad social todos los actores que intervienen en ella opinen, hagan propuestas, intercambien, lleguen a acuerdos y luego esos acuerdos se transformen en normas que regulen el nuevo sistema, que regulen esa nueva propuesta que tenemos que construir entre todos.
Y no solamente los trabajadores, sino los jubilados. No solamente los trabajadores y los jubilados, sino también los empresarios, las instituciones del gobierno, algunos actores que no están ni en el gobierno, ni en el campo popular, ni en las organizaciones sociales. Por ejemplo, tendrían que participar en ese diálogo, tendrían que participar las AFAP, porque forman hoy parte del sistema y tenemos que discutir con ellas que el desempeño que han tenido no ha sido a favor de la equidad, a favor de la solidaridad, a favor de la sostenibilidad del sistema, sino todo lo contrario. Y estamos los trabajadores en condiciones de discutir de igual a igual con cualquiera de los actores, no porque nos consideremos mejores, sino porque tenemos un diagnóstico sobre la seguridad social y porque tenemos propuestas. La segunda cosa que discrepamos, no solo hablé del método, ¿no? De cómo quieren reformar la seguridad social, sin diálogo. Ahí está la primera diferencia y creo que nosotros esto lo tenemos que explicar en cada uno de los centros de trabajo. No está bueno que se resuelva una reforma de la seguridad social de espalda a la gente y desconociendo la opinión de todos los sectores sociales que intervienen y de también los partidos políticos que componen el Parlamento. La segunda cosa es la integralidad del sistema. El sistema de seguridad social no se puede discutir por partes, se tiene que discutir integralmente. Y la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones. La seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. Tenemos que ver aspectos, componentes de la seguridad social que tienen que ver con la familia del trabajador, que tienen que ver con la trayectoria laboral del trabajador, que tiene que ver con la salud del trabajador, que tiene que ver también con lo que pasa en el mercado de trabajo. Una reforma de la seguridad social tiene que tener una mirada integral. No puede ser que nosotros ahora estemos discutiendo solamente lo jubilatorio. Entendemos que tenemos que tener una mirada mucho más integral. Y además de discutir el tema de las jubilaciones, hay que incorporar en esa agenda la primera infancia, hay que incorporar en esa agenda lo que tiene que ver con la cobertura de las personas con discapacidad. Tenemos que incorporar también, sin duda, muchísimas gracias, compañera, el tema de los cuidados. Porque, primero, en la infancia está concentrada la pobreza. Y si nosotros no sacamos a esos niños de la pobreza, se van a desarrollar en una situación de vulnerabilidad que cuando sean grandes no van a tener un empleo digno, van a tener un empleo precario, van a trabajar en la informalidad, van a ganar muy poco, van a estar muchas veces en la informalidad, en la desocupación y van a aportar muy poco para el sistema de seguridad social. Entonces rápidamente tenemos que sacar a los niños de la pobreza, pensando en el futuro de la seguridad social, porque ellos son el futuro. Segunda cosa, el tema de la discapacidad. Todos ustedes conocen a alguna persona que no puede realizar sus tareas o no puede trabajar y sin embargo el BPS no los cubre, porque tiene requisitos que son muy rígidos y que genera una exclusión de muchas personas con discapacidad desde la seguridad social. Y el tema de la vejez. Se habla de que vivimos más, y si vivimos más, vamos a necesitar más cuidados. Si vivimos más, vamos a necesitar a alguien que nos cuide, que nos asista, cuando seguramente no vamos a poder por sí solos resolver muchas de las cosas cotidianas que tenemos que hacer. Y los cuidados no se tienen que ver como un problema, como un gasto, se tienen que ver como una oportunidad. Porque hay muchas personas que necesitan cuidados y hay muchas personas que necesitan trabajar y que pueden cuidar a esas personas. Entonces, una oportunidad para generar también puestos de trabajo. Lo otro que nosotros estamos criticando es que se quiere ahorrar con los que están más necesitados. En el Uruguay, de promedio,
de promedio, el BPS paga 30.000 pesos de jubilación. Quiere decir que hay gente que gana un poco más y hay gente que gana un poco menos. Hay jubilados que reciben en la mano 5.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos. Entonces, estamos en una situación donde no se puede ahorrar con la gente que está peor. Cuando hablamos de una reforma de este tipo, estamos hablando de que se está proponiendo que el monto de las futuras jubilaciones sea más bajo que el monto que hoy conocemos. Esa es la reforma que nos están proponiendo. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con que se siga rebajando el monto de las jubilaciones porque ya hoy son insuficientes. Hay 140.000 jubilados que ganan la jubilación mínima. Y el lunes pasado, en el edificio sede del BPS, fueron casi 900 personas a pedir préstamos. ¿Por qué la gente va al BPS a pedir préstamos? Porque la plata que ganan los jubilados, la plata que ganan no le alcanza para llegar a fin de mes. Y cuando pagan 7, 8 cuotas vienen a renovar el crédito. Porque son insuficientes las jubilaciones. Además, voy redondeando, porque seguramente les estoy dejando cantidad de temas para Ariel. También hay algunas dificultades con otras prestaciones no contributivas que van a tener recorte. Algunos por la prensa no hemos enterado que han tenido cambios y quizás cuando conozcamos la versión formalmente vamos a opinar sobre eso. Pero hasta la semana pasada, las personas que quedan viudas iban a tener más dificultades para acceder a la prestación vitalicia, iban a tener una prestación parcial y temporal muy acotada. Vamos a ver, después de todas estas negociaciones, si logramos o si lograron pensar en los que más necesitan o solamente se preocuparon para que los militares tengan la posibilidad de trabajar 5 años y computar 7 para la jubilación. Vamos a ver si hubo en esas negociaciones algún avance para evitar que se perjudique a mucha gente que estaba en el proyecto original. Y lo otro, algo que el compañero que está invitado hoy de Chile seguramente se va a referir, pero en el Uruguay se quiere profundizar el pilar privado. ¿Y cómo se va a favorecer a las AFAP? Bueno, básicamente con 2 propuestas o 2 iniciativas de este gobierno. Hay otras, pero voy a referirme a 2. Primero, que a partir de los 6 meses de vigente la ley, todos los que ingresen al mercado de trabajo van a estar obligados a estar afiliados a una AFAP. Es decir que se elimina la opción voluntaria que había de que si yo no me quería afiliar, no me afiliaba si ganaba menos de 78.000 pesos. Ahí mi asesora me acaba de soplar. Primera medida, entonces, obligatoriedad para estar afiliado a una AFAP. Segunda medida, ahora las AFAP no van a estar solamente en el BPS. Ahora habrá AFAP en la caja militar, en la caja policial, en la caja bancaria, en la caja de profesionales y en la caja de los escribanos, en la caja notarial. Y esto le va a traer un costo enorme a la sociedad uruguaya, porque una parte de la recaudación de esos institutos va a ir para el sector privado. Esos institutos van a recaudar menos, pero van a tener que seguir cumpliendo con todas las obligaciones que tienen. Y eso tiene un costo de transición enorme, que lo vamos a pagar todos los uruguayos. Esas 2 iniciativas hacen que las AFAP ahora tengan más mercado, tengan más asegurado el negocio y se vayan consolidando como un actor que va a tener un poder económico pero también político. Porque ya hoy las AFAP están administrando un fondo que representa el 25% del Producto Bruto Interno. Entonces, estas son las preocupaciones que tenemos. Se nos ha dicho que los trabajadores no tenemos propuestas. Y nosotros hemos estado planteando propuestas. Algunas ya me adelanté a decirla cuando hablábamos de la declaración que el PCNT tomó el día 1 de esta reforma.
que sea con diálogo, que sea integral, y que el diálogo posibilite grandes consensos sociales y políticos. Hoy no hay consenso social, hoy no hay consenso político. Hoy a esta reforma la están enfrentando los cooperativistas de fútbol, la están enfrentando los gurises de la FEU, que están luchando en este momento, defendiendo la educación y enfrentando la arbitrariedad que se quiere llevar adelante en estas horas. La FEU está en contra de este proyecto. Los jubilados y pensionistas están en contra de esta reforma jubilatoria. Los 3 directores sociales en el BPS estamos en contra de la reforma jubilatoria. Los bancarios que tienen un instituto están en contra. La policía, el sindicato que reúne a los policías, la unión de sindicatos policiales está en contra de esta reforma. Los profesionales y los escribanos que tienen su instituto de seguridad social también. Entonces los trabajadores no estamos solos, pero además no hay consenso político para poder avanzar en este terreno de la seguridad social con esta reforma. Pero tampoco hay consenso en el Parlamento. Ni siquiera la coalición de gobierno ha logrado ponerse de acuerdo en el proyecto. Una cosa es un consenso político y otra cosa es una mayoría ajustada o construir una mayoría parlamentaria ajustada para aprobar la reforma. Es peligroso que un gobierno con una mayoría coyuntural reforme la seguridad social, porque si no hay consenso, no estamos logrando que la seguridad social sea considerada una política de Estado. Y otro gobierno con otra mayoría circunstancial puede tentarse a hacer una reforma para reformar esta reforma. Entonces, por eso es importante lograr grandes consensos para que después, gobierne quien gobierne, de alguna forma entienda que hay que darle continuidad a esos procesos de transformación. Pero si se quiere imponer con la mitad más uno del Parlamento o la mitad más algunos votos, seguramente esa reforma va a estar permanentemente cuestionada y no va a tener el consenso y no va a tener la aprobación de la sociedad ni tampoco de los partidos políticos que se expresan aquí en el Parlamento. Hay muchas cosas más para hablar, pero quería transmitir esto, quería decirles que nosotros creemos que hay una reforma, otra reforma y que es posible otra reforma. Tiene que ser una reforma más humana, más justa, con equidad contributiva. Tiene que ser una reforma integral, una reforma construida con mucho diálogo y con mucho consenso. Y sin duda que tenemos que profundizar en esos temas de la primera infancia, de los cuidados, de la discapacidad, que son cosas que no se tienen en cuenta en esta propuesta. Los trabajadores en Uruguay seguimos planteando que tenemos que construir un modelo de seguridad social solidario, universal y sin AFAP. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer la concurrencia de los compañeros y las compañeras, y hacía referencia a José Lo hoy, sostener la carpa. Para nosotros es importante mostrar que COFE está en contra de este tipo de reformas, estas reformas regresivas, pero además este tipo de reforma, y mal llamarla o llamarla bien, que sea un mamarracho de parte del gobierno, la forma que con la que se está realizando esta reforma. Y realmente lo que queremos decir hoy es agradecer a todos los compañeros y compañeras, porque sabemos que además de estar acá y sostener la carpa, hay un trabajo previo que también hay que valorar ese trabajo de cada una y cada uno de nosotros, citando a cada compañero y a cada compañera, diciéndole la importancia de por qué hay que participar y por qué hay que movilizarse. Así que lo mío es solo eso, saludar, pero además presentar a un compañero. Y en esto de los procesos y los 30 años que hablaba Ramón, tenemos que decir que nosotros estamos preparados y que no es un tema de que hay una reforma sobre la mesa
en este momento y por eso estamos hablando del tema, sino que venimos de 30 años donde tuvimos al primer representante de los trabajadores, que fue Ernesto Murro, y que luego tuvimos a Ariel Ferrari como representante de los trabajadores, y ahora tenemos a Ramón Ruiz. Pero es importante, y no es casualidad, que ahora le vamos a dar la palabra al representante de los jubilados y pensionistas, pero que también de dónde viene. Entonces, para nosotros es un gusto, pero es un orgullo también que a los jubilados y a los pensionistas lo esté representando un ex representante de los trabajadores. Y eso habla de la continuidad, del respeto, de la formación, y creo que tenemos que valorarlo también en estas actividades. Así que le damos la palabra a Ariel y sin duda que agradecemos también la presencia de Ramón y todo lo que nos has explicado, que para nosotros es muy interesante, pero es muy importante para seguir la lucha. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Y agradecer a Lorena y compartir con ustedes. Hace unos días, Martín, presidente de COFE, me mandó un WhatsApp invitándome para esta actividad del toque, como dicen los gurises. Le dije que sí, que me comprometí a venir porque es estar en mi casa. Uno no tiene que olvidar el pasado, tiene que tenerlo presente para saber a dónde seguir. Y los jubilados somos aliados estratégicos, somos los trabajadores de ayer, que no solo en seguridad social, en la lucha por todos los derechos civiles, democráticos, seguimos peleando de conjunto, y por eso aprovecho a invitarlos a todos a que el próximo viernes 21, que nos concentramos a las 10 de la mañana en el Entrevero para marchar a la presidencia en la Plaza Independencia, la ONASPU estará, como hicimos el 10 de noviembre, con otra gran marcha reclamando los derechos y en contra de esta reforma. Porque muchas veces nos preguntan, pero ustedes no quieren reforma. Sí, pero no queremos cualquier reforma. Nosotros queremos, como decía Ramón, una reforma integral. Y miren ustedes, estamos en abril. En abril, un 27 de 1952, entró a regir el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de Normas Mínimas en Seguridad Social. Un convenio que Uruguay lo cumple hace muchos años, pero que en el 2009, y ahí la representación de los trabajadores, el movimiento sindical del Mercosur, la coordinadora del Mercosur, trabajó mucho para que los países del Mercosur ratificaran y se comprometieran con una ley a cumplir lo que para Uruguay ya se cumplía. Porque esa norma habla de las 9 prestaciones mínimas que tiene que dar la seguridad social. Y 9 prestaciones mínimas no son jubilaciones y pensiones. Son desde la atención maternal, la asignación familiar, el seguro de desempleo, seguro de accidentes, seguro de enfermedad, jubilaciones, pensiones. Eso es, en definitiva, lo que es la seguridad social. Y ese convenio, además, definió un conjunto de principios en materia de seguridad social. Algunos, y ahora mirando a José, me acuerdo que nos tocó estar juntos allá en Ginebra por el 2012, cuando se discutía, bueno, si ese convenio estaba o no estaba vigente, si valía la pena mantenerlo. Y bueno, y en particular los trabajadores latinoamericanos hicimos mucho, ahí con los compañeros chilenos también, y todo lo que era el Mercosur y otros compañeros también de Europa, defendiendo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque los principios hablan que cualquier modelo de seguridad social, está claro que un país no puede tener un modelo igual a otro porque la composición de la sociedad, la expectativa de vida, el mercado de trabajo son distintos en cada uno de los países, pero los principios tienen que ser iguales. Y lo primero, la participación. Y acá en esta reforma no hubo participación. Es cierto, NASPU, el PCNT, los empresarios como actores sociales participaron en la comisión de expertos y escuchamos a todas las organizaciones que participaron
y opinaron. Pero no hubo debate, no hubo intercambio entre las propuestas para encontrar consenso de qué precisamos en materia de seguridad social. Por eso una primera oposición, la falta de diálogo, que es otro de los principios en materia de seguridad social. Es diálogo que el presidente de la República en un fin de semana de turismo arregle que hay una modificación para ver si cuentan los votos para que se apruebe una ley. Ni los propios integrantes de la coalición participaron y algunos todavía hoy se quejan de esa falta de diálogo entre ellos. Pero el diálogo tiene que ser entre las organizaciones sociales representativas de la sociedad, trabajadores, empresarios, jubilados y los partidos políticos. Solidaridad entre los que trabajan para los que por razones ajenas a su voluntad no pueden trabajar. Y además solidaridad entre aquel que gana más y a veces tiene que poner más de lo que recibe para que el que gana poco reciba más de lo que pone. La solidaridad intrageneracional. Y eso en un sistema de AFAP no existe. En un sistema de AFAP es como hacía que el reclame, hacer la tuya. Es solo pensar en lo que yo pueda ahorrar en mi cuenta y la oportunidad que tuve o no tuve. Y hay otros que no van a poder capitalizar, por más que estén obligados, como se pretende con este proyecto de ley, que aquel que ingrese a trabajar, gane lo que gane, el 5% de sus aportes, va a ir camino a una cuenta individual. Porque no va a ir a su cuenta individual. Porque antes de llegar, habrá la comisión que esa administradora de fondos le cobrará. Y miren ustedes, y tenemos, por suerte, el compañero chileno, que nos podrá contar de su experiencia, de la experiencia de los chilenos en materia de privatizaciones, con un sistema que sustituyó al sistema de reparto, sistema público. Pero en Chile, las AFAP, como cualquier empresa en el mundo, tienen riesgos, porque uno pone un negocio y tiene riesgos. Hasta si mañana acá ponemos un medio tanque para vender chorizo, prendí el fuego y empezó a llover, perdí el pan, la leña que había quemado, porque en definitiva tuve un riesgo. Las AFAP en el Uruguay, y son las únicas empresas en el mundo que no tienen ningún riesgo, porque el trabajo se lo hace gratis el BPS. Y ellas solo están a la espera de que se transfiera para cada una de esas administradoras el aporte de los trabajadores. Y si la empresa no paga, si la empresa adeuda las contribuciones de materia de seguridad social, el BPS o por vía administrativa o por vía judicial trata de cobrar esos fondos para transferirlos después hacia la AFAP y pone toda la estructura administrativa y jurídica del banco sin cobrarles un peso. Son las únicas empresas y que intentamos poner algún límite con las condiciones que se podían generar en el 2018. Es muy conocida la ley de los cincuentones, la primera generación que se iba a jubilar y que iba a ser afectada. Y se le dio una posibilidad de que, bueno, se presentaran en el BPS, analizáramos qué era mejor, mantener el sistema mixto o salir de la FAP y volver al sistema de reparto. Y miles se desafiliaron y perdieron menos en relación a su jubilación. Pero miren ustedes, en esa ley hubieron dos artículos que son y están vigentes. Uno que decía que habiendo una administradora que era la que iba a cobrar menos comisión, las otras no podrían cobrar más del 50% de lo que cobrara la que cobrara menos. ¿Y sabe lo que pasó? AFAP República es la que cobra menos comisión. Pero hasta el 2017 las AFAP ganaban 30 millones de dólares por año. A partir de esa ley que solo si AFAP República cobraba el 4%, ella el máximo que podía cobrar era el 6%, pasaron a ganar el 12%. Es decir, hubo mayor capitalización en los trabajadores porque le manotearon menos de comisión. Bueno, en este proyecto de ley se pretende eliminar ese artículo.
porque dice que la libertad del mercado, la libre competencia va a hacer que bajen las comisiones. Mentira, hay 28 años que demostraron que se ponen de acuerdo, se coordinan, hasta se organizaron, van juntas al Parlamento, tienen una gremial de las AFAP privadas, o a la comisión de expertos también pidieron una reunión en conjunto con una propuesta única. Y la otra, hoy el sistema habla de que, como decía Ramón, 78.000 pesos hay que ganar para estar obligado a tener una AFAP. Pero alguno no sabe y un mes que hizo horas extras o tuvo la posibilidad de tener un mejor trabajo, pasó ese monto y el BPS de oficio le designa una AFAP. ¿Qué dice el artículo ese de la ley de los cincuentones? Que bueno, que se va a definir entre el que le cobre menos comisión y el que le genere más rentabilidad. Es decir, que la inversión que tenga sea mejor. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso hoy en la práctica? Es que AFAP República es la que brinda eso. Una empresa privada, pero los accionistas son del Estado. También en este proyecto de ley se pretende eliminar esos artículos. Entonces, es muy difícil poder uno pensar en 300 y pico de artículos cuando hay cerca de 100 que no conocemos. Por eso, como ayer decíamos cuando fuimos con Ramón a la Junta de San José, que algún edil con todo derecho reclamaba que opináramos de algún artículo en particular o que opináramos de cuáles eran los artículos que no coincidían. Creo que hay que entrar a lo conceptual, al tema de fondo. Acá se privilegia el capital transnacional con la creación de más fondos y que todo el que ingrese a trabajar desde el primer peso aporte a la AFAP. No solo ampliándolo en el BPS, sino creándolo, como bien decía Ramón, en las otras cajas, en los otros institutos de seguridad social. Entonces, a ver, cuando en la LUC crean la comisión de expertos, nos dicen que hay una necesidad de reforma porque el BPS iba a colapsar. Esa comisión tenía que hacer un informe de evaluar la situación que teníamos para en 90 días tener un resultado y en otros 90 días hacer un proyecto de ley. Llevamos más de 2 años y medio y no hay ningún colapso. Primera mentira que nos decían para justificar la creación de una comisión. Comisión que en su análisis dice que el resultado del déficit del BPS es producto de 15 años de haber habido, y miren, entre el que no crea, entre a la comisión de expertos en Google y ahí están los documentos, de 15 años de aumento sostenido de los salarios por arriba de la inflación, que lleva a que como están atados el ajuste de las jubilaciones al índice medio de salario, hizo que las jubilaciones aumentaran y por lo tanto aumentara el déficit de la seguridad social. Y que además las reformas hechas en el 2008-2010 con el diálogo que hubo en aquel momento de seguridad social, esas que rebajaron de 35 años exigido para con 60 de edad poder jubilarse, se rebajaron a 30. Y cuando discutían los trabajadores hacían la propuesta de que había gente que no llegaba ni a los 70 años a poder jubilarse por la altísima informalidad que había en el mercado de trabajo, que hoy sigue habiendo. Se planteó, bueno, además de bajar a 30 años los exigidos, que haya causales de jubilaciones por edad avanzada a partir de los 65 años con 25 años de trabajo, o a los 66 con 23, o a los 67 con 21, hasta llegar a 70 y 15. Y en particular, como una medida de género, por cada hijo nacido vivo a las mujeres, que siempre son las que ocupan los lugares de los cuidados y muchas veces o pasan a trabajar informalmente o tienen que dejar de trabajar y no juntaban años de trabajo, bueno, por cada hijo nacido vivo, 1 año. Hoy se distorsiona una política de género cuando en el proyecto de ley algo que era
un problema que tienen las mujeres y lo siguen teniendo porque no resolvió todo aquel proyecto, es que, bueno, y si lo precisa el hombre para jubilarse, que ese año por el hijo nacido vivo lo use el hombre en vez de usarlo a la mujer. Entonces, no es igualdad, porque para haber igualdad hay que tener políticas diferenciales y en particular en los temas de género. Y así no se trata en el proyecto de ley. Entonces, no es fácil hablar de tantos artículos y tampoco es fácil hablar de artículos que casi un tercio ni sabemos cómo van a ser. Pero sí lo que tenemos claro es que la fundamentación que nos pusieron no es cierta o no está contemplada en el proyecto, porque nos dijeron que es insostenible. Entonces uno va desesperado a decir, bueno, hay problemas financieros, a ver cómo los resolvemos, qué nos proponen en el proyecto de ley. Porque el mundo del trabajo cambia, y uno no puede seguir pensando que solo sobre la base del aporte obrero patronal se puede financiar la seguridad social. Porque hay, y acá estamos en una confederación, por más que sea del Estado, cuántas luchas tienen arriba de hacer de que empresas, o mejor dicho, trabajadoras y trabajadores que eran dependientes estaban registrados como empresa unipersonal u otra forma de contrato que violaban derechos. ¿Cuánto? ¿Y cuánto hay sustitución de mano de obra por tecnología? En los cajeros, en las grandes superficies, o cuando pasás por un peaje y ya no hay quien te cobre, automáticamente te cargan. Entonces creo que, bueno, no hay ninguna medida de financiación. Y nosotros nos decimos, hay algunos sectores que deberían analizar. A ver, estamos en una confederación donde los están organizados la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el área de la salud, podemos decir, estatal. ¿Cuántas veces vienen acá a luchar por el presupuesto en cada rendición de cuentas reclamando mayor presupuesto para la salud? Y cuando se discute el salario, una parte del rubro de salario son los aportes patronales a la seguridad social, porque la salud pública aporta, el patrón Estado a la seguridad social va a financiar a los trabajadores, pero la salud privada no aporta. Y yo no hablo de toda la salud privada, en particular hablo de los seguros privilegiados, que no cualquiera de nosotros puede ser socio, no cualquiera puede afiliarse al británico. Entonces, bueno, creo que son de las cosas que hay que ver, o los millones de dólares que se exoneran. Hay mucho para conversar. Creo que estas reuniones hay que seguir multiplicándolas. Es una felicitación que tenemos que hacer desde la ONAPU de que se mantenga, bueno, esta carpa de resistencia, de divulgación, y que sin duda estamos, bueno, a semanas del acto del 1 de mayo y ese acto también será de compromiso, de reafirmación de la propuesta y de la posición de los trabajadores y en particular también nosotros, jubilados y pensionistas, que participaremos y convocaremos el acto. Muchas gracias, compañeros. Bueno, agradecer a Ariel, sin duda que hablábamos de esos procesos, y Ariel dejó algo bien claro, ¿no? Lo nefasto y lo malo que son las AFAP para nuestro país, y que habló mucho de la solidaridad, y que con las AFAP nosotros no tenemos la solidaridad. Entonces, hoy COFE decidió también traer una visión del exterior, pero una visión de quienes tienen desde el año 81 a las administradoras de fondo en su sistema, y que también les hace muy mal a su seguridad social. Un sistema que para nosotros es ejemplo, pero al que no queremos llegar. Y que desde el 8º Congreso del PIT-CNT, en el año 2003, el movimiento sindical le dice no a las AFAP, le dice no al lucro dentro de la seguridad social.
Y para nosotros es muy importante seguir remarcando que nosotros no queremos, el movimiento sindical no quiere a la SAFAP dentro de nuestro sistema. Por eso le vamos a dar la palabra al compañero Mario Villanueva. El compañero es del movimiento No Más AFP y para nosotros es un gusto poder escucharlo y poder, como decíamos, que nos diga hacia qué lucha tienen ellos y hacia dónde van y cómo nosotros también tomar ese ejemplo y salir a luchar y no bajar los brazos. Así que le damos la bienvenida a ya le dimos la bienvenida a nuestro país, pero también a lo que era esta carpa y lo que es la lucha del movimiento sindical. Así que bueno, te damos la palabra, Mario. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, en particular a los compañeros de la Confederación de los Trabajadores del Sector Estatal y a la CNT por esta invitación y por tener la posibilidad de venir a contarles un poco la mala experiencia de lo que ha sido las AFP o la capitalización individual en Chile. Para nosotros, de alguna manera, es muy grato reunirnos con los países latinoamericanos para contarles de esta experiencia. Yo les decía a los compañeros que cuando ganó Bolsonaro en Brasil y antes de que asumiera también nos invitaron las centrales sindicales del Brasil para que le contáramos de nuestra experiencia, porque Bolsonaro venía planteando que quería instalar la privatización de la seguridad social en el Brasil. Y creo que contribuimos porque le entregamos muchos elementos a los compañeros para que dieran esa lucha y impidieron, digamos, que avanzara esa reforma en el Brasil. Y por eso también, de alguna manera, queremos dar un granito de arena a ustedes para entregarles elementos para esta lucha. Está haciendo harto frío, así que y veo que muchos se empiezan a retirar porque el frío se lo está llevando. Así que vamos a tratar de ser breve, pero dejar instaladas algunas ideas principales. Y la principal idea que yo quiero dejar instalada es que la capitalización individual, la privatización de la seguridad social, llámense AFP en Chile o AFAP acá, a lo que lleva es a que se entreguen pensiones cada vez menores, incluso en Chile pensiones miserables, mientras los dueños de las AFP, que son los grandes bancos, las grandes compañías de seguro, ganan plata a manos llenas a costa de los ahorros previsionales de los trabajadores. ¿Ah? Les voy a entregar algunos datos para que se den cuenta que son realmente espeluznantes esos datos, digamos, porque mientras, por ejemplo, el año pasado las AFP ganaron 527 millones de dólares, 527 millones de dólares, digamos, a nosotros nos entregaban pensiones a los jubilados, hombres y mujeres, pensiones miserables. Entonces, contarles brevemente que el movimiento No Más AFP es un movimiento que surgió el año 2013 en Chile. Nos reunimos un montón de organizaciones sindicales, cerca de 30, y conformamos la coordinadora porque ya teníamos varias décadas en que, digamos, se había instalado el año 1981 bajo la dictadura de Pinochet, sin consultarle a nadie, el sistema privado, el sistema de las AFP, y estábamos viendo esos resultados que mostraban claramente el fracaso de las AFP en cuanto a entregar pensiones, porque han sido un tremendo éxito en cuanto a las ganancias que han obtenido. Entonces se conforma este movimiento el 2013, el 2016 irrumpe con mucha fuerza en las calles de Chile. Millones de chilenos salieron a las calles producto de la corrupción que se venía dando y que hubieron casos emblemáticos que dieron cuenta, digamos, de lo que estaba pasando con las AFP. Y en todo el país, en las calles de Santiago y las principales capitales de provincia, miles de personas salieron a las calles. Al año siguiente hicimos un plebiscito con 1 millón de personas participando de ese plebiscito gestionado exclusivamente por el movimiento, sin aporte de ningún órgano público ni nada. Tal era, digamos, la participación
que con lluvia, etcétera, la gente participó. Y así con muchas iniciativas a lo largo de todos estos años. Pero hay que decir que esta batalla, digamos, ha sido una batalla muy dura, una batalla muy difícil, porque luchamos contra el poder económico de nuestro país, contra los principales grupos económicos y financieros que se instalaron y se hicieron dueños del sistema. Y que con nuestra campaña de fin a las AFP y nuevo sistema previsional, ellos se dieron cuenta que estábamos golpeando el corazón del modelo neoliberal instalado en nuestro país. ¿Y qué significa eso? Significa que al año 2019, cuando fue el estallido social en Chile, en octubre del 2019, lo acumulado de los fondos previsionales de los trabajadores en manos de las AFP ascendían a 220.000 millones de dólares. 220.000 millones de dólares. 2/3 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y ese es el dinero, digamos, que ellos no quieren soltar. Ese es el dinero que le ha permitido, dinero de los trabajadores, que le ha permitido crecer en sus negocios, desarrollar sus negocios, no solo en Chile, sino que incluso en el extranjero, con plata nuestra, con plata de los trabajadores chilenos. Y han crecido en Perú, en Argentina, en Brasil, incluso en Estados Unidos. De esos 270.000 millones de dólares, el 52% está puesto en el extranjero. 80.000 millones de dólares están puestos en Estados Unidos, permitiendo el desarrollo de la economía norteamericana. Mientras nuestro pueblo necesita recursos para su propio desarrollo, las platas de los trabajadores permiten el desarrollo de los negocios en otros países. Entonces, digamos, ese es el tema principal, y por eso hemos tenido, digamos, una lucha tremenda con el poder económico, que desde el primer momento ha querido destruirnos, ¿verdad? Con campañas en contra nuestra, con fake news, con mentiras, sacándonos de los medios de comunicación. Yo les debo decir, por ejemplo, que al principio, bueno, nos cubría la prensa, la televisión, cuando después de la primera gran marcha nos reunimos con la presidenta de aquel entonces, con la presidenta Bachelet, digamos, que nos recibió producto de la movilización, y tuvimos una hora hablando con ella, entregándole nuestra propuesta, porque el movimiento No Más AFP tiene una propuesta para terminar con el sistema de capitalización individual de las AFP y construir un nuevo sistema solidario de reparto basado en los principios que entrega la OIT, que entrega las Naciones Unidas en términos al derecho a la seguridad social. Bueno, toda la prensa cubriéndonos, la presidenta nos recibe durante... Capaz me ayuda con una bolsita de recibo. No, bien, muchas gracias, baratita, le hago descuento hoy. Bueno, un alto en el camino. Nos recibe durante 1 hora y media, digamos, pero no hubo respuesta de parte de la presidencia de la República. Y al principio que nos cubría toda la prensa, después los propios periodistas que iban a nuestras conferencias de prensa nos dijeron, bueno, venimos a cubrir, pero no es seguro que vaya a salir. Y poco tiempo después nos dijeron, hay orden en los canales de televisión de los editores que no aparezca No Más AFP, que no aparezca Luis Mesina, que es nuestro principal vocero, en las noticias sobre el tema de pensiones. O sea, anularnos, sacarnos del ámbito público. Y ahí vino toda la ofensiva que hasta el día de hoy enfrentamos con las fake news, etcétera, de las AFP. Entonces esa es la primera idea que a mí me interesa que quede claro. Este es un tremendo negocio para los dueños de las AFP, los bancos, las compañías de seguro, las transnacionales Chura, Principal, y todas, digamos, que son grandes empresas transnacionales que son dueñas de las AFP. Entonces, ya decía que el fondo acumulado alcanzó en el 2019 a 220.000 millones de dólares, pero hoy día ha ido cayendo. Estamos en 151.000 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Por un lado, con motivo de la pandemia del coronavirus, los trabajadores, dado que el Estado
o mejor dicho, el gobierno no entregaba ayuda a los trabajadores para enfrentar la pandemia encerrados en sus casas, habiendo perdido el trabajo, se demandó, digamos, retirar una parte de los recursos para poder enfrentar la pandemia. Bueno, los populistas se entusiasmaron después y vieron, digamos, una buena iniciativa para ganar popularidad, digamos, y pidieron más y más retiro. Al final se hicieron 4 retiros, ya se está pidiendo ahora un 5.º retiro. Eso significó que se retiraron 50.000 millones de dólares, digamos, que fueron a manos de los trabajadores. Pero no solo han bajado por esa razón, sino que porque las crisis económicas afectan directamente los fondos previsionales, el ahorro que cada trabajador tiene en su cuenta personal. Y hoy día estamos en 151.000 millones de dólares. Pero cada una de las crisis le hace perder dinero a los trabajadores de sus ahorros. La crisis del 2008 significó una caída en un 30% en los fondos de los trabajadores. O sea, cada trabajador perdió en torno a un 30% de su ahorro, que a la larga le iba a significar menos dinero para su jubilación. Porque el sistema de capitalización individual significa en concreto que cada persona ahorra individualmente para su jubilación. Es como si juntara en su chanchito, como se dice comúnmente, en su cajita, digamos, el ahorro para su jubilación. ¿Y qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Digamos que la gente no trabaja regularmente, y esto pasa en muchas partes del mundo, no trabaja regularmente los 40 años de su vida laboral. La gente empieza a trabajar a los 20, a los 25 años y se jubila a los 60, a los 65 años. Por lo tanto, debiera ahorrar durante más o menos 40 años. Y esa es una de las fallas de fondo del sistema de capitalización individual. El tema de la densidad, como se llama en términos técnicos, los años que se ahorran. Y en Chile la densidad es, en el caso de los hombres, 17,9 años. O sea, de los 40 años logra trabajar y cotizar 17,9 años. Y en el caso de las mujeres aún menor, 12,7 años. ¿Por qué la mujer cotiza menos? ¿Por qué razón? Porque empieza a trabajar más tarde, porque, digamos, por producto de la maternidad, ¿cierto? Digamos, muchas veces deja de trabajar después del postnatal, para seguir cuidando a los hijos o porque se dedica a cuidar a sus padres, etcétera. Por 1000 razones trabaja menos años. Por lo tanto, la densidad es 12,7 años de su vida. Por lo tanto, es imposible que alguien logre juntar una cantidad suficiente para tener una buena jubilación en Chile. Y la tasa de reemplazo, que es la cantidad de dinero que voy a sacar en mi jubilación en relación a los últimos sueldos que tenía en mi vida laboral, en Chile está siendo en torno al 30% en el caso de los hombres y 20% en el caso de las mujeres. Que si ganaba 1.000 en el caso de los hombres, mi jubilación va a ser 300 y en el caso de las mujeres va a ser 200. Ese es un problema de fondo. Ahora, eso indica, por esa razón, por un lado las pensiones son bajas, pero además porque, digamos, la rentabilidad de los fondos previsionales está yendo a la baja en el tiempo. En Chile, cuando se crearon las AFP bajo la dictadura el año 1981, la rentabilidad de la primera década estuvo en torno al 12%, pero la década siguiente ya bajó al 10% y en la siguiente al 8%, y en la última década la rentabilidad de los fondos estuvo en torno al 4,8%. Pero, digamos, en este último año, la rentabilidad, el año pasado y este año, la rentabilidad ha sido negativa, -0. Por lo tanto, digamos, el fondo se achica y se achica y se achica. Los trabajadores, digamos, que se jubilan en este periodo sacan pensiones aún miserables porque lo que tenían ahorrado se redujo aún mucho más. Y este tema de la densidad va a ir
va a seguir a la baja. Las proyecciones que tenemos, las proyecciones técnicas entregadas por el propio Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por la Superintendencia de Pensiones en Chile, indica una proyección a la baja en términos de la rentabilidad. Pero pese a esta situación, aquí los que pierden son los trabajadores, pero las AFP no pierden, digamos, porque ellos igual siguen usando ese poco dinero que suman las cantidades que ya les doy, hoy día 151.000 millones de dólares que lo siguen usando en su beneficio. Entonces esto es un gran negocio para ellos. Hace pocos días atrás, la semana pasada, la nueva presidenta de la Asociación de AFP, que agrupa a las 6 AFP chilenas, digamos, la nombraron hace muy poco, digamos, lo principal de su discurso no estaba, dejé de guiarme de una presentación para hacer, pero donde tenía todos los datos para verlos proyectados. Pero textualmente, digamos, su preocupación estaba no en mejorar las pensiones, sino en que, decía ella, con las reformas que se plantean, lo que se deteriora es el mercado de capitales. Porque la preocupación de las AFP es el mercado de capitales, porque el sistema de AFP se creó no para dar pensiones o buenas pensiones, se creó para desarrollar el mercado de capitales, para el desarrollo del modelo neoliberal en nuestro país. Esa es la verdad de la milanesa, esa es la verdad de las cosas. Entonces, no hay posibilidad en nuestro país de poder avanzar efectivamente a generar un buen sistema por ahora, porque la campaña ha sido tan brutal que el movimiento se ha visto debilitado, no ha desaparecido. Producto de la situación política en nuestro país, a partir del plebiscito y de haber perdido el plebiscito de salida en la Convención Constitucional, ha habido una baja en general de los movimientos sociales, del movimiento sindical. No así de la coordinadora, que sigue existiendo a lo largo de todo el país, pero estamos dando una pelea que es dura, es cuesta arriba, porque tenemos que reconstruir el movimiento social, reconstruir el movimiento social en nuestro país. Y esto estamos empeñados hoy día en una campaña, en esta idea de reconstrucción, tomando una bandera que tiene que ver absolutamente con la seguridad social, que es la PGU, Pensión Garantizada Universal para la mujer a los 60 años. Dar una breve explicación al respecto. Producto del fracaso del sistema de capitalización individual, producto de las bajas pensiones, el Estado se ha transformado en el balón de oxígeno del modelo de capitalización individual. Y se ha tenido que recurrir entonces a que el Estado suplemente estas bajas pensiones. Y lo suplementa, y durante el gobierno de Bachelet se creó lo que se llamó el Pilar Solidario, que creó la pensión básica universal y el aporte previsional solidario. Y el gobierno de Piñera, poco antes de irse, cambió este pilar por la PGU, la pensión garantizada universal, que es un poco más alta que el pilar solidario. Pero eso es para, insisto, suplementar estas bajas pensiones, que ascienden en el caso de la mujer, en la inmensa mayoría, en torno a los $100. $100, lo doy en esa cifra para que se entienda. Entonces, con eso una mujer jubilada no vive, y un hombre tampoco, digamos, que ganan un poco más. Entonces, este pilar solidario, esta PGU, digamos, está haciendo este suplemento. Pero este suplemento, esta pensión garantizada universal, que es aporte del Estado, se entrega al cumplir los 65 años los hombres, y las mujeres que se jubilan a los 60 años, los hombres a los 65, las mujeres a los 60, las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años para recibir la PGU. O sea, de los 60 a los 65 años tiene que vivir con la mísera pensión que les otorga las AFP. Entonces,
Compañeras y compañeros, el tema es, digamos, yo los podría llenar de datos, de cifras, ¿ah? Y entiendo que, digamos, no están las condiciones para poder hablar extensamente sobre eso. Solo reiterar, digamos, que con esto quiero ir finalizando, decir que en los países en que se ha instalado la capitalización individual, el sistema de AFP que fue propagandeado por José Piñera, el hermano del presidente Piñera, presidente de derecha, que junto con Pinochet creó este sistema y después salió a recorrer el mundo promoviendo el sistema de capitalización individual. Este sistema se logró instalar en alrededor de 30 países. Pero a poco andar esos países se fueron dando cuenta de lo perverso y de lo malo que era el sistema. Y 18 de esos países han revertido el sistema, han vuelto al sistema de reparto, al sistema solidario. ¿Ah? Y tenemos ahí el listado, la mayor parte eran países de lo que era la antigua, se llamaba cortina de hierro, la Unión Soviética, etcétera, en países de América también. Hay un informe que se los recomiendo, digamos, de la OIT, que se llama La reversión de los sistemas de capitalización individual, donde da cuenta en detalle por qué, digamos, en esos países el sistema fracasó, que tiene que ver un poco con lo que les he contado, pero lo entrega mucho más en detalle, digamos, y por qué están volviendo a los sistemas solidarios de reparto o a sistemas mixtos. Entonces, digamos, esto ya está siendo una evidencia generalizada de que la capitalización individual no resuelve el problema de las jubilaciones, el problema de las pensiones. Y voy finalizando diciendo que la seguridad social y la previsión son derechos de los trabajadores y las trabajadoras conquistados con su lucha a lo largo del tiempo. La seguridad social, las pensiones, los sistemas de pensiones nacieron no por casualidad. Desde que en Alemania, digamos, se crean los primeros seguros sociales a fines del siglo XIX. Y, digamos, de ahí en adelante los trabajadores en cada uno de los países han ido luchando por la seguridad social. Y estos derechos deben ser defendidos. Si los derechos sociales, la seguridad social no es defendida, digamos, se impone las demandas, lo que plantean los grandes grupos económicos. Y sin unidad social y sin movilización no será posible defender y recuperar estos derechos. La unidad social, la unidad sindical es fundamental, digamos, para defender los derechos. Por eso es muy importante lo que hoy día están haciendo ustedes en esta plaza, toda esta demanda que están haciendo por mantener el sistema que tienen, por defender el sistema que tienen y mejorarlo y no aceptar la reforma que se les quiere imponer. Termino diciendo que hoy América Latina vive una situación política muy compleja y muy preocupante. Hay una nueva ofensiva neoliberal, pero esta vez con fuertes brotes de neofascismo, como lo estamos viendo en Europa, en Italia, acaba de ganar la extrema derecha. Bueno, en América Latina hemos estado viviendo lo mismo, Bolsonaro en Brasil, en Chile también estamos viviendo esa experiencia, digamos, con grupos de ultraderecha, neofascista. Y, por lo tanto, para recuperar y defender los derechos sociales y la seguridad social es urgente la más amplia unidad política y social de los trabajadores y del mundo progresista. Sin unidad, digamos, con un movimiento atomizado, desperdigado, no va a ser posible defender la unidad social. Necesitamos hoy más que nunca avanzar en la constitución de un gran frente de trabajadores y trabajadoras latinoamericanos en defensa de la seguridad social. No podemos, cada uno de nuestros países por separado, estar defendiendo la seguridad social. Digamos, tenemos que unirnos, tenemos que generar lazos para en conjunto, los argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos, etcétera, generar instancias en que demos esta lucha en conjunto, porque si no vamos a seguir siendo arrasados, vamos a seguir teniendo pensiones miserables y los grandes grupos económicos y financieros se van a seguir llenando los bolsillos. Así que, bueno, le agradezco la invitación,
muchas gracias y a la disposición para poder, digamos, seguir entregando toda esta experiencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero agradecer a todos los panelistas que estuvieron en la actividad, especialmente al compañero de Chile que estuvo acompañando en varias actividades en el correr del día de hoy, y una experiencia de movilización, de lucha similar a la que estamos viviendo nosotros acá con esta reforma jubilatoria. Que el poder político hoy lo que hace es cambiar figuritas entre ellos, pero hay figuritas que duelen y mucho, porque que quieran liberar a los presos, que están presos por la dictadura, eso nos duele al movimiento sindical y lo vamos a repudiar en todos lados. Eso no puede pasar, hay que discutir política y no cambiar figuritas para liberar dictadores. Eso bien claro desde el movimiento sindical lo estamos rechazando. De lo que es la reforma y las cosas negativas que nos dan, creo que tanto Ramón como Ariel han dejado claro cuáles son las situaciones. Desde el movimiento sindical vamos a seguir luchando, vamos a seguir recorriendo el interior. Hoy hubo mesa representativa y se definió un paro para el día que entre a la discusión a la Cámara de Diputados y una movilización acá en la puerta del Palacio. Así que tenemos el esfuerzo de trabajar para una movilización que no tenemos fecha todavía porque nadie sabe el texto que dice y en qué fecha se va a votar. Porque el otro día el equipo del RT y del Cuesta Duarte estaban trabajando con los cambios, nosotros preguntando para saber qué eran esos cambios y tener la información, y nos decían, es imposible saber qué cambios hay porque nos mandan cambios de los cambios y cada 10 minutos caía un cambio nuevo. Más de 100 cambios entraban en un lapso de 6 horas y hasta hoy se siguen cambiando y nadie sabe el texto. Ni los propios diputados de la coalición de gobierno no saben el texto. Y esperemos que todas estas pataletas que están haciendo ahí en la propia coalición, porque no me dijiste, porque no acordaste, en realidad sea porque quieren mejorar el Frankenstein este que tienen ahí, que nadie sabe qué es al final. Que no sea solo un cambio de figuritas por cargos de gobierno o por, como decíamos, liberar los presos de la dictadura. Así que tenemos que redoblar esfuerzos, tanto aquí en Montevideo como en todo el interior, como se está recorriendo por los sindicatos, por el propio PCNT, las representaciones sociales dentro del BPS. Habíamos invitado también al representante de los empresarios, que por encontrarse en el interior nos planteó que por tema de agenda no podía estar acá, por distintas razones a las que planteamos nosotros, pero también está en contra de la reforma jubilatoria. Así que a redoblar esfuerzos, a seguir conversando con los compañeros, a seguir militándola en cada sindicato, en el barrio, en cada oportunidad que tengamos para conversar, hay que salir a conversar. Y como dijimos antes, repudiamos totalmente que se intente liberar a los presos de la dictadura por cambiar votos para la reforma jubilatoria. Arriba los que luchan, viva la COFE, viva todo el PCNT, viva cada uno de nosotros, compañeros, vamos arriba.